Para ti, ¿cuál es el momento más relevante de la historia de México? Hola, para ti, ¿cuál es el momento histórico más importante en la historia de México? Para mí el momento histórico más importante es la revolución, ¿Por? pues ya que el pueblo mexicano se rebeló ante Porfirio Díaz y pues supo combatirlo y ganar. Gracias. Hola, oye, para ti, ¿cuál ha sido el momento histórico más importante de México? Pues yo pienso que la Constitución, ¿Por? porque es lo que pues define las leyes de nuestra nación. Gracias. El momento de la historia de México más importante para mí son las leyes de reforma, ¿Por? porque fue cuando Benito Juárez separó la iglesia del gobierno y entonces tenemos un estado laico. Ok, gracias. De nada. Hola, para ti, ¿cuál ha sido el momento histórico más importante de México? Para mí, pues, fue el terremoto de 1985 que sacudió a México. ¿Por? Pues por todas las familias que dejó sin hogar y por las personas que murieron, tantas personas que murieron. Sí, gracias. Hola, para ti, ¿cuál es el momento histórico más importante que ha tenido México? La independencia. La independencia de México nos hizo sentir libres, ya no depender de otro país, nos llevó a sacar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras costumbres, y es lo que queremos que hoy perdure. Gracias. Hola, para ti, ¿cuál ha sido el momento histórico más importante de México? Para mí fue el porfiriato, ya que le abrió los ojos a todos los mexicanos y los hizo cambiar cosas buenas. Gracias. Hola, para ti, ¿cuál fue el momento histórico de México más importante? El de cuando Santana le vendió parte del territorio mexicano a Estados Unidos. ¿Por qué es muy importante para ti? Porque se lo vendió de forma de un precio muy bajo y México quedó humillado. Gracias. Hola, para ti, ¿cuál fue el momento histórico más importante en la historia de México? La conquista de México. ¿Por qué? Porque fue el nacimiento del México mestizo por Hernán Cortés. Gracias. ¿Qué es para ti la identidad nacional? Para mí la identidad nacional es amar tus tradiciones, costumbres y todo lo que nos hace ser mexicanos. Para mí la identidad nacional es sentirse identificada con una nación. Bueno, para mí la identidad nacional es crecer como humano o crear ciudadanos con moral, ética o algo así. Para mí la identidad nacional son las cosas que me inspiran a ser mejor mexicana. Para mí son los tacos, la calidez de las personas, pero sobre todo lo que nos identifica como mexicanos. Sentirme orgullosa de lo que soy. Identidad nacional es el tequila. Identidad nacional es respetar y admirar nuestros símbolos patrios. Para mí la identidad nacional es el sentido de pertenencia hacia una nación con sus diversas características de cada cultura. ¿Y para ti, cuáles son los recursos naturales más importantes en México? ¿Cuál crees que sea uno de los principales recursos naturales de México? El engrudo negro. ¿Por qué? Porque es el principal pilar de la economía de México. Muchas gracias. ¿Cuál crees que sea uno de los recursos naturales más importantes de México? Yo creo que uno de los recursos más importantes es el agua. ¿Por qué? Pues porque es algo indispensable que no podríamos sobrevivir sin ella. ¿Cuál crees que sea uno de los principales recursos naturales que tiene México? El uso del suelo. ¿Por qué? Porque en él podemos construir nuestras viviendas y en ese mismo podemos utilizar para todo lo de la vegetación, árboles. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Cuál crees que sea uno de los principales recursos naturales de México? La minería. ¿Por qué? Porque tiene una gran participación en la economía mexicana. Ok, muchas gracias. Uno de los principales recursos naturales en México. La pesca. ¿Por qué? Porque tenemos mucho camarón. Para ti, ¿cuál es uno de los recursos naturales más importantes de México? La agricultura. ¿Por qué? Porque en ellos puedes
Hay productos que puedes cosechar o cosechar, vender o producirlos o consumirlos uno mismo. Ok. Otros recursos que tiene México son los animales y las plantas que pues son muy importantes en México. De hecho, tenemos cerca del 13% de los animales de todo el mundo. No es que los tengamos, sino que tenemos esas especies dentro de nuestro país. Y pues las plantas que pues en México las ocupamos mucho para medicinas y pues para la vegetación. Datos geográficos. El punto más alto de México, ubicado en la frontera de Veracruz, Tlaxcala y Puebla. Popocatépetl, el volcán más representativo de la República, ubicado en Puebla. Cancún, siendo el sitio más visitado del país por turismo nacional e internacional. Chihuahua, el estado más grande de la República. Mar de Cortés, por su fauna encontrada. Barranca del Cobre, que es la barranca más grande en el país mexicano. Para ti, ¿cuáles son los datos poblacionales más importantes? Un dato poblacional de México es que somos 127.5 millones de mexicanos. ¿Sí? A pesar de la globalización, aún existen distintos grupos étnicos que hacen referencia a la diversidad humana. ¿Cuáles son los estados más poblados de México? Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. ¿Y los menos poblados? Baja California Sur, Campeche y Colima. Gracias. ¿Con cuántos habitantes cuenta México? Aproximadamente con 119 millones. ¿Y qué más nos puedes decir sobre la población de México? Que está entre los 11 países más poblados del mundo. Gracias. Sí,